Las 10 en punto de la mañana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al programa Dialogando. Soy Gladys Olortegui desde Lima, Perú, y desde Huaraz, en Switcher, Moisés Cadillo. Nuevamente tenemos la oportunidad de trabajar ya que Percy Rojas está de vacaciones. Muchas gracias a cada uno de ustedes por dejarnos ingresar a sus hogares. Y luego de terminado el programa estaremos subiendo el programa a las redes. Hemos tenido algunas complicaciones, pero luego el programa está de todas maneras en el Facebook de Cable Andino, Canal 3, en mi Facebook personal, en el Facebook del sitio web Dialogando con Gladys Olortegui. Reiterado agradecimiento por estar allí, y hoy tenemos un super programa como todos los sábados. Les voy a comentar quiénes van a estar en el programa y cuál es el menú del programa del día de hoy. Estará con nosotras Linda Lema. Ella es escritora, feminista, socióloga. A propósito, vamos a hablar con ella sobre un tema muy importante y una publicación, Heroínas Peruanas del Bicentenario. Es el libro que se vendió muchísimo en la feria. Precisamente vamos a hablar de ellas y cuántas historias de mujeres que aportaron para la gesta libertaria de nuestro país, entre ellas literatas, lideresas. En verdad, tenemos un súper programa y hemos elegido a dos personajes claves también para hablar sobre ellas a raíz de esta publicación, de Clorinda Mato Turner, y vamos a hablar de Tomasa Tito Condemaita. ¿Quiénes son estos personajes? Seguramente Clorinda Mato teníamos referencia de ella, ¿verdad? Una escritora, la escritora del libro que trascendió fronteras, Ave sin nido. Luego vamos a compartir con ustedes este gran reconocimiento que ha otorgado el Ministerio de la Mujer a 25 mujeres que han contribuido desde los diversos espacios a favor de los derechos de las mujeres. De igual manera, también estuvimos recientemente en un evento muy importante, nosotras, mujeres forjadoras de historia, que 3 instituciones del Estado han presentado, y que a propósito la exposición documental está vigente. Ya les vamos a dar detalles de ello. Y como siempre, entre patas, Cristian Pitot nos va a hablar ahora sobre la importancia del cuidado de las uñas de nuestras mascotas. Esta es la información que tenemos el día de hoy, y de inmediato pasamos ya a presentar a nuestra invitada que engalana hoy el programa. Muy buenos días, bienvenida Linda Lema. Ella es nuestra invitada de hoy, es socióloga, escritora y feminista, magíster en sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios realizados internacionalmente. Sus trabajos de investigación se proponen en recuperar la memoria histórica de las mujeres peruanas. Asimismo, nuestra invitada se viene desarrollando como activista por los derechos de las mujeres en el Perú y el mundo. Por ello, fue reconocida con el título francés de Caballero de la Orden Nacional al Mérito, la Medalla de Honor al Mérito por la Municipalidad de Miraflores, y como embajadora de la paz por el Congreso de la República. Ha publicado numerosas publicaciones y libros, entre los que destaca Manuela Sáenz, La heroína olvidada, y esa publicación se realizó en el 2018, y su reciente libro Heroínas Peruanas del Bicentenario, considerado como uno de los libros más importantes del año del Bicentenario. Buenos días, bienvenida al programa, Linda, es un gusto tenerla a usted esta mañana. Gladys, muy buenos días. Buenos días a todas las personas que en este momento están mirando este programa, dialogando. Y para mí es un gusto conversar y un gusto dar un tiempo
para un poco conversar sobre estas mujeres gigantes, estas mujeres deslumbrantes que forjaron la nación peruana. No solamente en la etapa de la independencia, sino que mi libro es un libro que recorre 200 y mucho más años porque se inicia desde está el retrato, está el quehacer, el protagonismo de Micaela Bastidas, pero y viene recorriendo de esa manera el libro, ¿no? Entonces, para mí va a ser exquisito conversar de las heroínas peruanas, que le he denominado así el Bicentenario, y cuyo sueño era de que realmente el Congreso condecorara y las definiera como heroínas peruanas a estas 15 mujeres, ¿no? No ha sido posible, hubo un contexto particular en la política y no fue posible que realmente estas mujeres llegaran a lo que habíamos pensado. Gladys, eso es, y estoy dispuesta a un poco conversar contigo en lo que tú realmente puedas querer que yo te responda, que podamos conversar. Claro que sí, y muchas gracias. Hablemos de esta edición, Heroínas Peruanas del Bicentenario. Sale a la venta, está en una feria de libro en la que nos congratula que fue uno de los libros más vendidos. Coméntenos de esta experiencia. Tenía que firmar autógrafos. ¿Por qué la necesidad de escribir desde la perspectiva femenina Heroínas Peruanas del Bicentenario? La he escuchado permanentemente de que lamentablemente los historiadores hombres soslayaron el rol también protagónico de las mujeres. Sí, Gladys, yo creo que, bueno, mi vida se genera con una militancia, siempre de compromiso con mi país, y en los años 80 hay un movimiento, una vanguardia de mujeres que toman las calles, las feministas en acción, en el año 80. Y cuando estamos en las calles, me acuerdo en la avenida Wilson con las pancartas, yo recuerdo que había en ese momento, y hasta ahora existe, ¿no?, la Gran Unidad Escolar, Elvira García y García, Mercedes Cabello de Carbonera. Yo decía, pero ¿quiénes son ellas? ¿Serán profesoras? Y me dedico a investigar y estudiar por bastante tiempo. Y habían formado con otras mujeres la revista Mujer y Sociedad, la cual yo era una de sus principales forjadoras, y me pongo a escribir. Y ahí escribo en el año 80 las primeras reivindicaciones de las mujeres. De la penumbra, siempre lo recuerdo, de la penumbra del hogar a las primeras reivindicaciones feministas. Y empiezo a darme cuenta que no eran profesoras, que estas mujeres que aparecen en las finales del siglo eran grandes mujeres. Entonces yo escribo este libro y voy acumulando información a lo largo de muchísimos años. Y a finales del año 2020 termina, les cuento un poco para que sepan más o menos las angustias de una escritora también. Entonces era ¿quién va a publicar mi libro? Tengo una circunstancia en mi vida muy difícil ya con mi libro acabado. Fallece mi esposo en marzo, en este mes, hace un año, por el COVID, y me quedo yo realmente paralizada y no sé qué hacer, ¿verdad? Son momentos muy difíciles, que no es el momento de hablarlos, pero que eran días que yo dormía mucho, 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 porque era el dolor muy grande. He hecho mucho para poder sobresalir, muchas amigas, muchos amigos que realmente me han motivado a seguir. Pero en ese momento me mandan por correo electrónico que estaban interesados en este libro, y Crisol primero y luego Estruendo Mudo, ¿no? Y Estruendo Mudo dice, Linda, nosotros lo tomamos y lo vamos a publicar. Y así es, ¿no? Como sale,
con esto, con esta carátula, que es una carátula muy linda que la hace Estruendo Mudo, ¿no? Álvaro Lazo es el editor que la crea, ¿no? Porque acá tienes que hacer pues una serie de cosas, porque el texto solamente está en Word, faltaban imágenes, pero ya el tiempo vencía y lo más importante era que esta publicación tenía que salir antes del 28 de julio. Como fue así, este libro inaugura un proceso largo de luego de publicaciones y el 26 de julio se publica y en el mes de agosto, octubre, más o menos ¿sabes qué? El tema es que el 26 de julio se inaugura, se publica en el Salón de los Espejos de la Municipalidad de Lima en forma presencial y después está la feria Ricardo Palma. Tú sabes que en todo esto yo quiero decirle a las mujeres que las mujeres siempre tenemos temores, ¿no? Para mí era un temor tremendo que mi libro se publicara, porque tú, Manolita, la heroína olvidada, Manuela Sáenz, había sido todo un éxito, y este libro siempre te provoca qué va a pasar, cómo va a ser, cómo la gente lo va. Mira, Ricardo Palma, la 42 Feria, realmente fue el libro más vendido. Pero lo más importante que yo quiero realmente destacar hoy día contigo, Gladys, es que este libro se ha vendido más a las jóvenes. Las jóvenes lo piden mucho. Es un libro que ha sido destacado, el más destacado del año pasado, Comando Flat, que es una organización de mujeres escritoras, también lo tiene como uno de los libros más destacados. Ricardo González Vigil, uno de los críticos literarios más importantes, también ha sostenido que es uno de los libros más importantes. Y las ferias manifiestan también esto, ¿no? Lo que quiero en síntesis decir, que si yo en el año 80 salíamos a las calles las mujeres y no veíamos alrededor la historia de las mujeres, ahora sí tenemos una historia de las mujeres tan importante que este 8 de marzo, cuando yo escribía un artículo, leía, sabíamos, ¿no?, que Clara Zetkin había proclamado en Copenhague el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Como un devenir de muchas luchas hechas por las mujeres. Por eso el 8 de marzo es un día de firmeza, de lucha, de conquistas. Tenemos pocos derechos y vamos a continuar. Pero ¿qué ocurre? Que yo al escribir hago memoria y digo, pero nosotras no estábamos ajenas a Clara Zetkin, ni a los movimientos que se venían generando por el voto femenino a nivel internacional. Nosotros tenemos nuestra propia historia. Y es verdad, porque en el 1911, un mes antes, María Jesús Alvarado leía por primera vez el discurso del feminismo. Y antes, Florinda Mato de Turner, Mercedes Cabello y Carbonara, Elvira García, fueron mujeres que realmente ponían dentro de sus demandas, dentro de su plataforma de lucha, las conquistas de las mujeres. Y estaban ahí los movimientos que se generaban en Estados Unidos y en Europa, y la voz de Clara Zetkin en Copenhague, y aquí las mujeres hacían eco de eso. Cómo ahora tenemos más claridad, cómo el estudio y la investigación que venimos haciendo, no solamente yo aquí quiero destacar también a mujeres también gigantes y buenas y lindas como es Marixa Villavicencio. Si bien es cierto que mis trabajos empezaron en el 80, en el 91, está Marixa Villavicencio, luego viene María Irma Manarelli, Margarita Segarra, Sara Beatriz Guardia, y seguramente me olvido de otra más por ahí, pero que realmente estamos tejiendo la historia de las mujeres. Y este es realmente el libro que realmente sintetiza de alguna manera ese recorrido, ese trajinar, esa brega hecha, ese caminar, ¿no? Esa brega, esas luchas, esas banderas que las mujeres realmente levantaron a lo largo de la historia peruana, que como tú bien dices, y siempre lo digo, ¿no?, que hubo una historia hecha por los hombres, una historia de, como dice nuestro querido amigo Eduardo González Vigil,
actual agregado cultural en España, al escribir una nota sobre mi libro, dice, era una historia escrita por patillas y bigotes, ¿no? Entonces no estábamos presentes. Y es más, esa historiografía masculina, machista, había desfigurado a las mujeres. Las había, eran calificadas, por muchos años hemos sido calificadas como prostitutas, como mujeres rebeldes, como mujeres impresentables, como mujeres contestatarias. ¿Por qué? Porque nos habían ubicado la sociedad y esta estructura patriarcal como mujeres que teníamos que estar en la cocina, fregando, lavando, y no podíamos salir de ese espacio que realmente la sociedad había otorgado a la mujer desde la independencia. Porque nosotros nacimos en la independencia sin derechos, sin derechos. Eso está escrito en el libro. No teníamos derechos. O sea, no teníamos educación. Recién en 1670 por ahí, cuando aparece el pensamiento liberal, cuando el pensamiento liberal nos concede algunas libertades donde hay un partido político ya establecido, las mujeres hay una educación primaria para hombres y mujeres, pero además la currícula era una educación primaria para hombres y una educación primaria para mujeres. ¿Qué estudiaban las mujeres? Costura, formación cristiana y nada más. Bueno, Linda Lema ha hecho todo un panorama de toda pues la visión crítica que se tiene al respecto, y es que Linda Lema no es feminista de estos tiempos. Yo la conozco por su nombre cuando tenía más o menos 10 u 11 años de edad. Imagínense usted, Linda, porque mi hermana mayor, que estudiaba en la Universidad de Trujillo, era delegada también era representante estudiantil de su universidad, y tenía que viajar a la capital de la República, y quién lideraba esas manifestaciones, esos reclamos también desde los centros universitarios, precisamente era Linda Lema. Es todo un personaje que está abocado a la investigación, ahora abocado a publicar. Este libro, para los que me están preguntando, por favor, hemos tenido inconvenientes con el internet desde nuestra sede de Huaraz. Esto se va a transmitir, así es que no hay inconvenientes. Se están grabando el programa y vamos a subir a nuestras redes. ¿Qué nos trae este libro? A Micaela Bastidas, a Tomás Tito Condemaita, María Parado de Bellido, de las que quizás hemos estudiado en la secundaria, pero no Manuela Sáenz, por ejemplo, Francisca Zubiaga, Elvira García y García, Mercedes Cabello, Clorinda Mato de Turner, María Jesús Alvarado, Julia Podecido, Dora Mayer de Zulen, Magda Portal, mítica escritora y política, Doris Gibson, ¿no? Periodista inmortal también reconocida, y María Rostogorowski, ilustre estudiosa del Perú antiguo. ¿Cómo hacer ese resumen? Porque hay más mujeres seguramente que tienen historias para contar. Le fue complicado determinar que 15 historias iban a ser publicadas en este libro. Gladys querida, el tema es que yo quería que sean 21 por 2021, quería que sean 21 mujeres, pero el tiempo me ganó. Yo corría y corría y corría y rescataba la información. Estábamos en pandemia, ir a las bibliotecas o obtener un libro para mí fue muy difícil. Algunas mujeres, el escribir la vida de algunas mujeres me tomaba tiempo, otras que ya desde el año 80 del siglo pasado, 1980, tenía información de ellas que yo ahí tengo cosas escritas a mano cuando iba a la biblioteca. Entonces, para mí esas fichas fueron muy importantes para la construcción de este libro.
y realmente, como dice seguramente tu hermana, yo he sido desde la universidad muy rebelde. O sea, yo era era una dirigente en San Marcos y, y realmente nos enfrentábamos a la policía, ¿no? Y era una de las personas que siempre estaba adelante. Muchas jornadas de lucha seguramente. Hoy nos convoca a hablar de Tomasa Tito Condemaita. ¿Quién es Tomasa Tito Condemaita, la cacica indómita de Acos? Que su nombre, puedo equivocarme, ha estado relegado. Sin embargo, fue un personaje clave que trabajó de cerca con Tupac Amaru y Micaela Bastidas, ¿verdad? Así es, así es. Eh, Creo que de alguna manera mis trabajos en la prensa, en el diario La Primera primero y después en el diario Uno, he sido desde el 2010 he sido persistente en presentar los lineamientos de lo que yo tenía en mis fichas, en mi trabajo de investigación. Y Tomasa Tito Condemaita ha sido una de las mujeres que yo más trabajé. ¿Sabes por qué, Gladys? Porque a mí su nombre, al escucharlo, me subyugó, porque yo tengo algo tengo en mi corazón el tema indígena, el tema que yo creo que el Perú no se va a resolver, siempre lo dije, si no se resuelven los grandes temas en la Amazonía y en las comunidades campesinas. Desde joven estuve en la Confederación Campesina del Perú, pero Tomasa Tito Condemaita, por eso había escrito. ¿Y quién es ella? Es una mujer, vamos primero a definir quién es una heroína para mí, o cómo se conceptualiza, ¿no? Una heroína es una mujer que nace, creo, con ello, cada para hacer grandes contribuciones, para crear la historia, para ser protagonista, para decir por dónde es el camino. Es una mujer deslumbrante, una mujer que tiene ton de mando, es una mujer inteligente, es una estratega, es todo eso. Es una mujer que sabe reír, que sabe caminar, que sabe hablar, que tiene formas, que encanta, que es fuerte, porque Tomasa Tito Condemaita era una mujer que nace en Quispicanchis. Ella es descendiente de la nobleza inca, eh, por lo tanto sabía escribir, sabía el español, sabía el quechua y es una mujer además cacica de Acos, que tiene un don de mando. Era una mujer que había nacido para eso y que cuando empieza la insurrección, los preparativos, porque noviembre de 1870, la gran rebelión de Tupac Amaru, antes se decía Tupac Amaru, y ahora ya se dice Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Entonces, porque Micaela Bastidas también la habían borrado. Entonces, cuando insurge esto, Tomasa Tito Condemaita se alía, dice, deja casa, deja hijos, y con su manto negro bordado de oro, realmente ella se va y se alinea al ejército patriota liderado por Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Y entonces ella es una más y siempre estuvo al lado de Tupac Amaru. Además, fue el personaje de más alta alcurnia, de más alto connotación incaica, que en ese momento tuvo el ejército de Tupac Amaru para enfrentar a los españoles en Sangarará, ¿no? Y también leyendo, revisando este libro valiosísimo que todos debemos tener como regalo precisamente de la conmemoración del Bicentenario, nos habla de que Tomás era muy hábil con las ondas y las guaracas, hacía retroceder a los españoles, además logran precisamente hacer retroceder a los españoles en la batalla de Pilpinto. Hay un texto que usted menciona en el libro y que me conmueve por el hecho de que, a pesar de también
tener en riesgo su vida, la de su familia, porque se ensañaron, igual que con Tupac Amaru, la destrozaron, y ella no se rendía, aún atada a los 4 caballos, ella seguía gritando y tuvieron que cortarle la lengua. Toda esta información está aquí. Y ella envía una carta a Micaela Bastidas y señala lo siguiente: continuaré hasta donde sea posible. Ni mis mujeres ni yo dejaremos tranco de huellas sin cubrir. El invasor no pasará sino sobre nuestros cadáveres. Anima a Tupac Amaru y tú no desesperes. Qué extraordinario extracto de una misiva que no hace más que sentirnos orgullosa con este personaje. Linda, usted ha ido recopilando, ha dado fuentes, es un gran documento histórico el que tenemos en nuestras manos. Sí, Gladys, porque qué bueno que lo has mencionado, lo había apuntado acá también, porque son palabras son de trascendencia, pero también de coraje, de valentía, de entrega, ¿sabes por qué? Porque ella veía la cruenta comportamiento de los españoles con los indígenas, con nosotros, que es los peruanos, ¿no? Yo me considero, yo sí soy blanquita, sí, pero por mis venas está lo incaico, lo ancestral, por eso es que lo amo, por eso es que lo amo, yo soy igual, soy una peruana más, con todas estas cosas, y también con Micaela Bastidas y Tomás Atito Condemaita dentro de mi ser, dentro del corazón y seguramente de muchas mujeres. Y entonces ella era una estratega militar. Ella es una mujer que organiza el ejército de mujeres. Llegan mujeres aymaras, porque ella, de la parte donde ella prepara el ejército es en la parte aymara, ¿no? Entonces tienes ahí el ejército aymara y quechua, con mestizos también, y es un gran ejército donde ella aparece en un momento determinado cerca a Pilpinto, donde se van a enfrentar a los españoles, y se pone adelante con la borda, con el poncho negro, ¿no? Con esa manta, no es poncho, es un poncho, y aparecen en ese momento miles de mujeres emponchadas, y ella realmente con una arenga en quechua les dice a la batalla, a la libertad, ¿no? Realmente tremendo realmente, y gana el Pinto. Por favor, si puede bajar un poquito su retorno, hay un audio que se está filtrando, me indican desde el canal, por favor, si podemos bajar un poquito el retorno. Y de un personaje, amor mío, ¿qué es el retorno? El volumen del audio que tiene, ¿puede bajar un poquito para poder? Sí, lo bajé. Ahora creo que sí. Bien, de un personaje tan grande, a pesar de pertenecer a la élite, pues, de su pueblo, visibilizó los abusos de los españoles. Pasamos a otro gran personaje como Grimanesa Martina. ¿De quién nos estamos refiriendo? De Clorinda Mato de Turno. Otro gran personaje, con mucha sensibilidad social también, reitero, a pesar también de tener una familia acomodada, pero visibilizó en su tierra, en qué ella vive en el Valle Sagrado de los Incas, y ve de cerca, ¿no? El abuso, especialmente del clero, de las autoridades, con los indígenas, y a raíz de ello recoge pues en este magistral libro Ave sin nido esta historia que no es más que denuncia, de las que muchas o muchos no se atrevieron a hacerlo en un tiempo en el que era reñido, ¿no? Saber leer, escribir, hablar, participar, porque nos consideraban contestatarias.
Háblenos de Clorinda Mato de Turner. Gladys, lo has resumido perfectamente y te felicito, porque yo creo que es la obra más importante que se escribe en esos momentos. Ella tiene el valor y el coraje de denunciar los atropellos que se venían haciendo con las mujeres y las jóvenes en los puertos, en los lugares más remotos, en los cuales pues estamos hablando. A ver, Clorinda Mato de Turner es una mujer que nace después de la segunda parte del siglo XIX. Es bien importante este momento porque se va configurando la nación peruana. Han dejado de los enfrentamientos militares que nos costó tanto tiempo, y hay un gobierno ya, un partido civil que llega al poder. Se quiere configurar cómo va a ser la nación peruana, pero todavía la presencia de los hacendados y los gamonales con esa mentalidad colonial persistía en todas partes del Perú. No nos habíamos liberado, ni los indígenas ni las mujeres. No llegaron en la primera constitución del Perú ni los indígenas ni las mujeres. Nos tuvieron marginados. Entonces, en ese momento, lo que ella, como tú dices, percibe, ella realmente es una mujer que pertenece a una familia que tiene mucho dinero, que no es como Mercedes Cabello de Carbonero. Ella lee mucha literatura peruana, lee mucho los comentarios reales de Garcilaso de la Vega. Entonces, y de un otro peruano que lo llamaban el Lunarejo. Entonces, ella es una mujer culta, pero que una mujer que se casa además con un médico inglés, comerciante, y se va, su luna de miel la pasa en Tinta. Y quiero hacer referencia a Tupac Amaru y Micaela Bastidas, que lo hemos dicho en la primera parte con Tomás Apito Condemaita. ¿Cómo es escribir en un libro la historia? Mira. Y entonces ella, con su esposo, van a Tinta. En Tinta había surgido la gran rebelión de Tupac Amaru. Y había pasado tantos años, 100 años, precisamente 100 años cuando ella llega a Tinta. Y en Tinta ella escucha a los indígenas hablar muy despacito en las noches cómo había sido esa rebelión. Todavía no tenía el indígena la libertad para poder proclamar que esa había sido su rebelión. Y, y en Micaela ese hecho lo tiene en su memoria. Y empieza a escribir en Tinta. Estas cosas son muy memorables. Empieza a escribir en Tinta, fíjate tú, su obra Ave sin nido, que la presenta en 1895 en Lima. Luego ella, al casarse, ella funda El Recreo, una revista, y se empieza a vincular con intelectuales de Lima. Estamos hablando del Cusco. Y entonces después viene Arequipa y llega a Lima. En ese momento, en Lima, había florecido estas tertulias literarias fundadas por Juana Manuela Gorriti, que yo en 1980, más o menos a 200 años, empiezo a escribir en la revista Mujer y Sociedad, ¿no? Y digo, las tertulias, porque no se conocían, y eran las tertulias de la Gorriti, ¿no? Y fue un espacio muy importante. Y están pasando los días y yo realmente estoy muy segura de definir y de decir esto en público. Las tertulias de Juana Manuela Gorriti fueron la plataforma política de las demandas de las mujeres. Ahí empiezan a nacer. Si no lo hacemos política, no hubiesen tenido importancia. Es que se hicieron políticas. Si bien nacen en un contexto cultural, se hacen políticas. ¿Qué pide Clorinda Mato de Turner? Educación igualitaria, mujer al trabajo, derechos civiles, derechos políticos. Ellas empiezan en estas tertulias a conversar. Y Juana Manuela Gorriti luego viene a Lima y llega a las tertulias de Juana Manuela, donde la coronan. Ella luego se hace cacerista y opta por una posición política. Luego, bueno, viene la guerra con Chile.
Y después de la guerra con Chile, ella empieza a escribir de otra manera, porque se vincula mucho a la realidad nacional, como lo hicieron muchos políticos, y se hace muy amiga de González Prada. Ella toma de González Prada muchas ideas, muchos propósitos, muchos anhelos políticos que la hacen mucho más fuerte. Finalmente, ella es directora de una gran revista quincenal, el Perú Ilustrado. Y ese mismo año publica Ave sin Nido. Como tú lo has dicho, ella denuncia ahí las tropelías que hacían gobernadores, el clero, ¿no? Y las autoridades. ¿Qué hacían? Violaciones de niñas, violaciones, perdón, de jóvenes en los caseríos. Y ella lo escribe. Y ahí empieza la obra diciendo que dos jóvenes se habían enamorado y empiezan a relatar su vida. ¿Y qué había ocurrido? Que ellos empiezan a investigar y a darse cuenta y los dos habían sido hijos de un hombre que pertenecía, de un sacerdote. Y imagínate, eso llega a Lima y en Lima esa obra fue a Francia, España, Buenos Aires. Ella era ya una literata remeció estructuras del poder, ¿no? O sea, ¿quién se atrevió a denunciar desde las vivencias en el Cusco? Luego se traslada a la capital y de hecho ella, como usted sostiene, ella ha vivido y creció bajo parámetros de respeto a la población campesina y una vocación de servicio increíble, pero tiene lamentablemente un triste final. Fallece su esposo, de quien pues lo respaldaba económicamente, pero dentro de la sociedad limeña, con este texto, ella ya había ganado un espacio y fallece pues bastante joven, ¿no? Para hablar de estos tiempos. Hablar de estos dos personajes nos ha permitido, gracias a su presencia, que quienes nos siguen a través del programa y quienes a través de las redes también van a hacerlo, entender el pensamiento de la mujer, la contribución de la mujer desde la perspectiva de una mujer. Reitero, insisto, de que no siempre, no hemos tenido un compendio que hace visible el rol de la mujer, no de la mujer como quieren que sean muchos de los hombres, dedicados a la cocina o en esos tiempos a la costura, atendidas lógicamente por sus amas, sino a la mujer actual, ¿no? A la mujer actual, que sale a las calles, por supuesto que sí, que aspira equidad de género, por supuesto que sí, que reclama paridad de género en los temas políticos, en los cargos políticos, por supuesto que sí. Un gusto y un honor haberla tenido en el programa. Le agradezco muchísimo. Tendríamos una o dos horas para hablar de este gran libro, de hecho, que es el primer espacio. Estaremos contactándonos nuevamente con usted para seguir escudriñando a muchas de las mujeres que están en este libro y que han escrito con letras de oro la historia de la independencia de nuestro país. Bien, estamos de vuelta, amigos. Tuvimos inconvenientes con el internet y queremos expresar nuestras disculpas a nuestra invitada Linda Lema, autora de Heroínas Peruanas del Bicentenario. Hemos hecho un repaso de este libro, de cuál es el propósito de visibilizar la historia de muchas mujeres que contribuyeron desde sus espacios a la gesta libertaria de nuestro país. Abordamos hoy dos historias, de Tomasa Tito Condemaita, la cacique indómita de Aco, y de Grimanesa Martina, conocida como Clorinda Mato de Turner. Dos historias extraordinarias que no hacen más que admirar a quienes nos precedieron y escribieron historia, mucha historia de nuestro país. Y hablando de historia, el Ministerio de la Mujer ha hecho historia
porque ha reconocido a través de una resolución ministerial a 25 mujeres. Es un reconocimiento póstumo y a propósito, ya la próxima semana vamos a compartir con ustedes esta resolución. Vamos a mencionar una por una los nombres de las que han sido reconocidas, y nosotros celebramos también muchísimo que en este grupo de mujeres que han dado su voz de protesta, han contribuido también con la reivindicación de la mujer en sus derechos civiles, en sus derechos políticos, en los derechos laborales. Está María Dictenia Alvarado Trujillo, pastorita huaracina. Como cantante sí, pero también como activista por los derechos de las mujeres, que lo hacía desde su programa Canta el Perú Profundo, desde esos inmensos escenarios donde su voz retumbaba y miles de mujeres seguían su discurso, se motivaban por sus palabras. Y bueno, la próxima semana un video y compartimos esta resolución. Y finalmente, en este marco conmemorativo que se ha vivido por el Día Internacional de la Mujer, también compartiremos con ustedes la próxima semana un evento muy importante que se ha desarrollado, la exposición documental Nosotras, Mujeres Forjadoras de Historia. Es una exposición documental que va pues hasta el 10 de abril en la explanada del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, el LUM. Pueden acceder, sí, visitando, infórmense a través de su página web. Nosotros les vamos a ir contando cuáles han sido los ejes temáticos en el que también se ha visibilizado la participación de la mujer. Y en Asunto de Patas, la próxima semana, Cristian Pitot está con nosotros nuevamente, dándonos recomendaciones y enseñándonos a entender la importancia del cuidado de las uñas de nuestras mascotas. Muchas gracias desde Huaraz a Moisés Cadillo. Gracias por tu paciencia. Sí, pues el internet como que quiebra el ritmo del programa, pero tenemos que continuar. Y desde Lima, Perú, Gladys Olortegui Mariño les dice gracias por estar allí y por seguirnos en el programa. Nos vemos la próxima semana con esta agenda que hemos compartido con ustedes. Hasta la próxima semana. Dialogando